Muy buenos días. El día de hoy, sábado 5 de septiembre, vamos a hablar acerca de la Biblia, ¿no? ¿Y qué es la Biblia? La palabra Biblia es un término procedente de la palabra griega biblión, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega ta biblia ta ahai, que significa libros sagrados. Entonces, la Biblia es un conjunto de libros sagrados, ¿no? Eso es lo primero que van a poner. Ya, Josecito, pones ahí la Biblia y pones de dónde viene la palabra Biblia, ¿sí? En tu cuaderno de religión. O sea, la Biblia, después pongo, Biblia es un término procedente de la palabra, eso. Sí. Si te resulta muy difícil poner estas siglas, hazlo con cuidado, porque esto, ya, esta es la palabra en griego, ¿ya? Así tal como está es la palabra en griego, ¿ya? Y este de acá parece un alfa, ¿cierto? Mira, un alfa, ¿no? ¿Ya? Y después vamos a... ¿Qué es Dime, la Biblia? Ponemos Nancy. ¿ya? Vamos, ¿ya? Hicieron la Biblia, hicieron las partes, sus libros, sus evangelios, las parábolas y los géneros. El mapa conceptual. En mapa conceptual. ¿Ya? ¿Hablaron acerca de la procedencia de la palabra en griego? ¿También? Pero eso fue en el primer trimestre. Ya, entonces, a ver, vamos a hacer un repaso. Para ver qué cosas has hecho con la Miss Nancy, ¿ya? A ver, repaso. Vamos al siguiente. En la Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo nos narra desde la creación del mundo y del hombre hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el Nuevo nos narra la vida, obra, milagros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esa parte la tienes también? ¿Qué cosa trata cada uno de los testamentos? Vamos a hacer algo, José. Vamos a repasar y vamos a hacer una práctica, ¿ya? Ya, Ya, entonces, en el Antiguo Testamento, ¿de qué se trata? De la creación del mundo hasta qué? Hasta el nacimiento, ¿ya? De nuestro Señor Jesucristo. Y en el Nuevo nos narra ya la vida y obra, nacimiento de Jesús, hasta su legado, ¿no? Aquí está el Antiguo y el Nuevo Testamento, cada uno la cantidad de libros que tiene. ¿Ya? Antiguo Testamento, según la Biblia Católica, tiene 46 y el Nuevo Testamento tiene 27. El Pentateuco o la ley. ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y aquí tenemos los libros históricos o narrativos, ¿ya? Que tenemos a Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, 1 de Macabeos, 2 de Macabeos. Los libros poéticos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, el libro de la sabiduría, Eclesiastés. Y los libros de las profecías son Abías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los libros proféticos. ¿Ya? Entonces, eso si lo tienes, no hay problema. Voy a hacer una práctica ahorita contigo,
de ellos. ¿Ya? Y esto es en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento están los evangelios, las cartas de San Pablo y las cartas católicas. ¿Ya? Esos son los libros del Nuevo Testamento y cómo están divididos. Los evangelios son el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan y los hechos de los apóstoles. Y las cartas de San Pablo tiene cartas a los romanos, a los corintios, a la iglesia de Gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, la carta a Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón, la carta a los hebreos. ¿Ya? Entonces, todo esto de aquí, y las cartas católicas que vamos a mencionar ahorita son parte del Nuevo Testamento. Entonces, si yo te pregunto en un momento, ¿no? Que quiero repasar pues eso, lo que es los libros de la Biblia. Si yo te pregunto, José, ¿cuáles son los apóstoles que tienen evangelios dentro de la Biblia? ¿Quiénes son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Ya? Ellos son los que tienen evangelios dentro de la Biblia. ¿Quién es el que sin conocerlo, ¿no? Mientras estaba en la tierra, ¿ya? Se hizo seguidor de Jesús y tiene muchas cartas dentro de la Biblia a las iglesias? Es Pablo. Pablo no conoció a Jesús mientras estaba en la tierra. Jesús se le presentó cuando estaba en camino y él, ¿qué cosa hacía? Perseguía a los cristianos. Pero él luego de convertirse, ¿a qué? Luego de convertirse a seguir a Jesús, va a escribir libros, ¿ya? O sea, van a ser luego libros, pero eso en un principio eran cartas a las iglesias, ¿ya? Cartas a las iglesias. O sea que había una iglesia en Corintios, había una iglesia en Gálatas, en Efesios y en Filipenses. Esas cartas se hacen hacia esas iglesias para darle consejos, recomendaciones o amonestaciones, ¿ya? Entonces vamos a ver que tiene diferentes cartas a diferentes iglesias. Y después tenemos las cartas católicas, epístola a Santiago, primera epístola a San Pedro, ya de San Pedro, segunda epístola de San Pedro, ya, primera epístola de San Juan, segunda epístola de San Juan, tercera epístola de San Juan y epístola de San Judas y el Apocalipsis, ¿no? Donde hay una proyección de lo que va a pasar en el futuro. Bueno, los evangelios son de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Las parábolas. Estas parábolas, ¿no? Por ejemplo, ya las has visto. ¿Cuáles de ellas ya has visto? Señálame cuáles de ellas ya sabes ya. Aquí solamente están los títulos. Dime cuáles ya sabes, ya has revisado. La clásica de ver es la parábola del hijo pródigo. ¿No es cierto? La parábola del buen samaritano. La de la oveja perdida. La parábola. Miss, Dime. ¿hay parábola del grano de mostaza? Sí. Ese hecho, Miss. Ya, todas esas son las parábolas de Jesús. Nosotros regularmente, ¿qué cosa vemos? La del buen samaritano, del grano de mostaza, la de la oveja perdida, la del hijo pródigo, pero como ves, hay más todavía. La de fariseo y el publicano, la de los dos hijos, las vírgenes necias y las prudentes, la de los talentos, la de juicio final, la de juez injusto, los viñadores homicidas, la higuera infértil, el rico Epulón y el pobre Lázaro.
¿ya? La del buen samaritano que siempre vemos, la de grano de mostaza que la has mencionado, la de la levadura, del tesoro escondido y la perla, de la red barredera, la oveja perdida que ya te la mencioné, el dracma perdido, el hijo pródigo que es muy conocida, la de los obreros y la hora undécima, la de los invitados a la boda, la cuestión de la herencia y la parábola del administrador. Pero ¿qué cosa eran las parábolas, José? ¿Qué cosa eran las parábolas? ¿Te acuerdas? Simbólicas de que se obtiene una enseñanza. Claro, o sea, las parábolas eran qué cosa? Eran historias, ¿ya? Que contaba Jesús, ¿ya? Eran simbólicas, como tú lo dices. ¿Por qué? Porque ahí representaba cómo era el reino de los cielos. Era una forma de enseñarle a las personas aquí en la tierra cómo era el reino de los cielos de una forma que ellos lo pudieran entender, ¿ya? Era una forma de decirles qué cosa es lo que debían y lo que no debían de hacer, ¿ya? Pero de una forma que lo pudieran entender. Entonces les hablaba siempre Jesús por medio de parábolas para ser más didáctico. Y entonces ahí les iba explicando qué cosa debían y no debían de hacer y cómo iba a ser el reino de los cielos o qué cosa le gustaba a su padre, ¿no? Que hicieran, qué no le gustaba y cómo era él. Entonces, por eso Jesús todas estas cosas las explicaba por medio de parábolas, para que una persona las pudiera entender más fácilmente, porque no era tan fácil entender el reino de los cielos para una persona del pueblo que no tenía mucho conocimiento de él. Entonces se lo explicaba por medio de estas enseñanzas simbólicas. Son enseñanzas simbólicas que simbolizan qué cosa, cómo es el reino de los cielos, cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es. Entonces, estas parábolas son las enseñanzas. Ahora, en la Biblia dice que hay géneros literarios, ¿ya? Hay muchos géneros literarios, o sea, ¿qué cosa? Maneras especiales de decir las cosas y de narrar acontecimientos. Y es muy importante, ¿qué cosa? Conocer estos géneros literarios que están dentro de los pasajes de la Biblia para entender lo que quiere decir el autor y qué cosa es lo que significa. Por ejemplo, tenemos género literario de tipo histórico. Tiene forma de relato real o imaginario. Incluye narraciones populares, leyendas, sagas, cuentos, relatos, crónicas o curiosos acontecimientos cotidianos registrados por escrito. Se trata de narraciones aleccionadoras, programáticas que muestran lo que hay que hacer ahora. Tiene un fin religioso, destaca la presencia de Dios en ellos. Por ejemplo, Génesis, Deuteronomio, Crónicas, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Reyes, entre otros. Entonces, por ejemplo, en Génesis que nos hablan acerca de la creación, los primeros hombres, el primer pecado, ¿no? Entonces, es un género histórico porque nos va relatando qué cosa, lo que fue ocurriendo en el principio, ¿ya? Y hechos que nosotros sabemos ahora que han pasado en la historia, ¿ya? En la historia del mundo y que tiene que ver con Dios, porque vamos a encontrar siempre a Dios como figura principal de todos estos hechos. Legislativo, textos que recogen las normas y las costumbres por las que se regía el pueblo. La ley es una exigencia de la alianza con Dios. Entonces eso lo encontramos, por ejemplo, ¿en qué? En Éxodo, en Deuteronomio y en Levíticos. ¿Ya? En Éxodo vamos a encontrar ¿qué cosa? En Éxodo vamos a encontrar la ley de Dios. Acuérdate que Éxodo es un libro donde se encuentra ¿qué cosa? ¿Qué cosa significa Éxodo? ¿Te acuerdas? ¿Qué significa la palabra Éxodo? ¿Te acuerdas qué significa la palabra Éxodo? ¿Sabes qué significa la palabra Éxodo?
La palabra éxodo significa salida. Así como Génesis significa inicio, comienzo, la palabra éxodo significa salida. ¿Ya? Y igual Apocalipsis significa, ¿qué cosa? ¿No? El fin, ¿no? Éxodo significa salida. ¿Pero salida de quién? ¿Te acuerdas de Moisés? ¿Te acuerdas de Moisés, José? Sí, mis. Ya, a ver, José. Moisés, ¿qué cosa hace? Moisés saca al pueblo ¿de dónde? De Egipto, ¿cierto? Después sube al monte y recibe recibe de Dios, ¿qué cosa? Las tablas, ¿no? Que se da por medio de sus ángeles, recibe unas tablas que son las tablas de los 10 mandamientos. Y cuando él baja, ¿no? Para compartirlo con su pueblo, ve que todos están haciendo una fiesta alrededor de un dios. Entonces él se molesta y rompe todas las tablas. Entonces cuando sube, va a hacerlo de nuevo, pero pero él mismo los va a escribir. Entonces en el Éxodo se ve los 10 mandamientos, ¿ya? Que Dios le dice a quién, a Moisés, que se debe respetar. Por eso que es parte de los libros legislativos, porque ahí se muestra qué es lo que quiere Dios que hagamos, cuáles son las normas que nos manda a seguir, ¿sí? Por ejemplo, eso te voy a preguntar, o les voy a preguntar a los que están viendo el video luego de esta clase, los que están viendo este repaso de la Biblia, ya van a repasar qué cosa. Que Éxodo es el libro que tiene los 10 mandamientos, ya, que son recibidos por Moisés de parte de Dios. 2 veces, primero en físico y después cuando se molesta con el pueblo los rompe y después tiene que subir a escribirlos él mismo por haberlos roto. Ya, porque no ya se molestó con el pueblo, pero no tenía que romper las tablas entregadas de parte de Dios. Entonces lo mandaron a escribirlo él mismo. Ya, entonces, ¿cuál es uno de los libros legislativos? Entonces es el Éxodo, por si acaso. ¿Ya? Si te preguntan o si te pregunto, ¿cuál es un libro histórico? ¿Cuál es un libro histórico? Es el Génesis, es un libro histórico porque nos muestra la creación de la tierra. Profético. Profético quiere decir que trae ¿qué cosa? Un mensaje, ¿no? Un mensaje de lo que va a pasar, ¿no? De lo que Dios, ¿ya? Dios le habla a los hombres que va a pasar. Entonces, Dios le da este mensaje, ¿ya? A este mensajero o profeta, y este profeta, ¿qué cosa hace? Habla acerca de lo que va a pasar a todos los demás. Entonces, este es como un visionario. ¿Qué cosa va a pasar? ¿Ya? Van a hablar en el Antiguo Testamento de que va a haber, ¿ya? Va a haber una persona, ¿ya? Que va a ser Dios mismo acá en la tierra, ya que nos va a salvar. Entonces, desde el Antiguo Testamento están esperando la llegada de ¿quién? La llegada del Salvador, ¿no? La llegada de Jesús. ¿Ya? Entonces, qué va a pasar ahí? La gente va a estar esperando, va a llegar el Salvador, va a llegar Jesús. Es por eso que cuando llega ¿quién? Cuando llega Juan el Bautista y comienza a bautizar, la gente piensa que Juan el Bautista es aquel Salvador que decían en el Antiguo Testamento, ¿no? Que de ellos hablaban los profetas. Ahora hay que quedar en claro que todo el pueblo no leía estas escrituras, sino que ellos lo escuchaban verbalmente de que iba a venir ya un Salvador. Ya, entonces, viene Juan el Bautista y comienza
a bautizar en el nombre de Dios, a convertirlos a la creencia, ¿no? De que hay un Dios que existe y este es Yahvé. Entonces, ellos creen, el pueblo cree que él debe ser el Mesías. Pero Juan el Bautista dice, va a venir uno que es después de mí, al que yo no soy digno ni de atar las agujetas. Y ese de que estaba hablando, ¿quién es? Jesús. Jesús es el que iba a venir después de él, al que él no era digno ni de atar las agujetas. ¿Sí? Entonces, ese, por ejemplo, ya, esa fue una profecía, que iba a venir ¿quién? Un Salvador. Después tenemos los géneros literarios, el género lírico. Entonces, aquí vamos a ver que predominan los libros de ¿quién? Los libros de... ¿Quién escribió Salmos, Cantar de los Cantares? ¿Ya? Que es hijo de David. ¿Te acuerdas quién es hijo de David? ¿Quién es hijo de David que escribe Salmos, que escribe Cantar de los Cantares? ¿Quién es el que le decían que era sabio? Y que todos iban para que le resuelva sus problemas y que un día van dos mujeres peleándose porque las dos decían ser mamá de un niño. Y que él les dijo, ya, entonces si los dos quieren al niño, entonces voy a partirlo mitad para cada una. Y entonces una de ellas dijo, no, ya que se lo quede ella nada más. Y él dijo, ya, entonces la mamá es ella, porque ella prefiere la vida de su hijo, ¿no? Antes de tenerlo ella, mejor que esté bien. ¿Cómo se llamaba este hombre, hijo de David? Él se llamaba Salomón. Salomón es hijo de David, fue también rey como David, pero fue conocido por su sabiduría. Y este va a escribir libros como Salmos, como Cantar de los Cantares, ya que son de género lírico, porque están en verso, vamos a leerlos, están en verso, o sea, tienen cierta rima, cierto ritmo. Hay libros de la sapiencia, ¿ya? Donde está Proverbios, donde está Job, Eclesiastés y el libro de la sabiduría. ¿Ya? Entonces, ¿por qué son de la sapiencia? Porque dice que suele referir a las narraciones y sentencias de experiencias de sabios. Sabios y pensadores reflexionan sobre diversas realidades de la vida y sobre los grandes interrogantes del hombre. Los libros didácticos, dice, tienen un lugar doctrinal sentencioso, claro, directo, popular y con frecuencia poético. Entonces ahí están los proverbios, está Job, está Eclesiastés y está, ¿qué cosa? El libro de la sabiduría. Entonces, ¿qué cosas son? ¿Ya? Se refieren a narraciones y sentencias de experiencia de vida. ¿De quién? De sabios y pensadores, que reflexionan acerca de qué? De diversas realidades de su vida y de las grandes interrogantes del hombre. Y epistolar, ¿qué cosas son? Escritos enviados por un remitente o también llamado destinatario. Contenido variado. Entonces, ¿qué cosa es? Son las cartas, ¿no? Epistolar significa cartas, epístolas son cartas. Entonces, por ejemplo, tenemos ¿qué cosa? Las de Jeremías, las de Primera de Reyes, ¿no? Las de Hebreos, las de Filipenses, entre otros. Todos los que son cartas son ¿qué cosa? Género literario epistolar. Y las de origen apocalíptico, ¿no? Ahí tenemos a Daniel, a Zacarías y el mismo Apocalipsis. Pero ¿qué van a revelar? Relata la revelación obtenida mediante visiones o sueños expresados en forma enigmática y simbólica. ¿Y qué cosa descubren? Lo que va a suceder. ¿Ya? Lo que va a suceder. Simbología e imágenes sorprendentes. Al final, el bien triunfará sobre el mal. Género literario es usado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
El Apocalipsis de Juan fue escrito en respuesta a una situación muy especial que vivía la comunidad cristiana. No tiene un mensaje de predicción del fin del mundo ni nada por el estilo, sino que quiere ser un mensaje de esperanza para la comunidad cristiana que está viviendo una persecución, donde el peligro más grande era que ante esta situación tan desesperantes abandonaran su fe. Dice, abundan las visiones simbólicas, las alegorías enigmáticas, las imágenes sorprendentes y las especulaciones numéricas. O sea, quiere decir que en ese tiempo la comunidad cristiana estaba viviendo una época en que eran perseguidos. Y los perseguían y los podían matar, o ya los mataba. Entonces, lo más crítico era de que muchas personas por esto dejaban de seguir a Jesús. Ya no querían ser cristianos. ¿Por qué? Porque si eras cristiano ibas a ser seguido, perseguido, y si eras perseguido podías morir. Entonces, mejor qué cosa hacías. Dejabas de seguir a Jesús y ibas a tener paz y seguridad, supuestamente. Entonces, estos libros apocalípticos, ¿qué cosa van a hacer? Le van a decir que no se preocupen, que al final el bien va a triunfar al mal, que si ellos siguen en buen camino, en el camino de Dios, van a ser recompensados al final, que van a tener una recompensa por haber siempre creído en Dios. Entonces, estos libros apocalípticos, más que miedo a lo que va a pasar, ¿ya? Es una esperanza que si tú sigues creyendo y tú sigues a Dios, las cosas te van a ir bien y Dios te va a recompensar. ¿Ya? Entonces, los géneros literarios, eso sí no lo habías hecho, ¿no, José? No, Miss. Ya. Entonces, vamos a hacer los géneros literarios y a la hora de que nosotros terminemos la clase, vamos a terminar con qué? Vamos a terminar haciendo preguntas de todo, o sea, un poquito de el Nuevo Miss, Testamento. ¿a qué hora termina? A ver, aquí tenemos, ya. Ya me parece que me va a salir un anuncio porque ya estamos en marcha. Ya, ¿qué cosa hacemos? Les voy a dar 10 minutos para que tomen algo y yo voy escribiendo el resumen en la pizarra. Regresamos, hacemos el resumen de la pizarra y después pasamos a otro curso. Ya, Miss. ¿Ya? ¿Pero cuántos minutos? A ver, ¿cuántos ahorita ya tomaron todo su desayuno? Sí, Miss. Eric, ¿tú también? Sí, Miss. Eric, te escucho. Ya. Entonces, a ver, denme 10 minutos para hacer la pizarra, ¿ya? Ya, ¿Ya? Miss. Ok. Entonces, esto ya está siendo grabado, ¿eh? Esto lo subo y igual, por ejemplo, yo voy a hacer algún resumen de esto en la pizarra, pero si ustedes quieren repasar para el examen, está el video donde está todo completo. Y yo voy a hacer un resumen en la pizarra y luego preguntas. Ya está, nos vemos, 10 minutos. A ver.